autoridades presentes, invitados de honor, alumnos, exalumnos, familiares y amigos. Yo, para comenzar, les quiero hacer una confesión, que preparando esto, que es un gran agradecimiento, he leído un sinnúmero de libros de autoayuda. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, en esos libros lo que trasuntan es que más que ser amado, es amar, el verdadero objetivo y trascendente del bienestar. Y yo hoy quiero decir que este estado de gratitud que siento y que estoy realmente conmovido es mucho más importante que haber sido agradecido, porque lo más importante es sentirse en gratitud permanente. Y estoy realmente conmovido por todo lo que ha pasado, pero sobre todo por esta institución que como madre me cobijó en un momento muy importante de mi vida, cuando era adolescente. Porque los adolescentes son, en definitiva, la parte más débil del escalafón social, pero la más fuerte en energía vital. Y es ahí, en esa especie de incubadora, donde yo creo que se forjan los grandes líderes. Y esto ha sido quizás el gran envión en mi vida, donde realmente pude desarrollarme paso a paso, paulatinamente, y a partir de esto, disculpen. ¿Cómo hacemos para...? Pensé que se estaba viendo, pero ahí está. Pero tenemos que volver para atrás. Ahí está. Entonces, voy a intentar ser breve y dar una idea un tanto holística de lo que les quiero contar. Este estado de gratitud, decía, me alienta fundamentalmente a encontrar en mi mente 40 años de recuerdos, 40 años de sueños y anhelos. Y se suceden imágenes, una tras otras. Esas imágenes para mí son un viaje. Este viaje comienza en la estación Almagro y va a terminar en el planeta, en el satélite que yo realmente venero, que es Tritón. Es un satélite de Neptuno que está ubicado a solo 4.500 millones de kilómetros. O sea que nos espera un largo viaje. Pero voy a hacer escalas, porque esas escalas son mojones afectivos en mi vida. Y son los mojones que, en definitiva, me han formado como persona, más que como especialista o investigador. Primero y principal, me gustaría, por el tenor de la charla, declarar qué es híbrido. Híbrido, según la Real Academia, es todo lo que es producto de cosas de distinta naturaleza. Yo soy un híbrido, no confundir con trans, pero me siento un híbrido. Y lo más importante es que cuando nosotros nos recibimos, no sabíamos en qué íbamos a trabajar. Y eso es el futuro que tenemos que transmitir a nuestras generaciones. Es decir, les tenemos que dar una formación tan sólida, pero tan versátil, que nos permita que ese alumno va a trabajar en algo que ni sospechaba que iba a trabajar. Yo jamás imaginé que iba a hacer lo que hice. La hibridación, que es uno de los títulos de la charla, habla de innovación, hibridación para la complejidad humana, es un poco lo siguiente.
Si ponemos a trabajar juntas personas de la misma disciplina, sumamos conocimiento, vamos sumando linealmente conocimiento. Pero si ponemos personas que hacen otras cosas, filósofos, abogados, pintores, ingenieros, de la charla con Leonardo da Vinci, que fue hace 15 días atrás, apareció una señorita que hace danza. Y lo primero que dijo es, quiero hacer algo a nivel de expresión corporal que pueda honrar la figura de Da Vinci. Bueno, eso es el tema. Y lo bueno es que cuando eso sucede, las probabilidades de que el resultado de ese trabajo conjunto sea innovador se multiplican. Si somos todos del mismo palo, se suman. Si estamos hablando de diferentes especialidades, se multiplican. Hay que formar hibridadores. ¿Por qué? Porque esos hibridadores van a cultivar los híbridos del futuro. Entonces, yo me pregunto ahora por qué es necesario tener estos especialistas que estén trabajando en interfaces del conocimiento. Es importante porque el ser humano es terriblemente complejo. Nosotros nos mentimos, y muchos médicos, yo pensé que iba a estar el doctor Villani, lo hacen, un poco para torearlo a ver qué me decía, porque piensan que un organismo es esto, que está acá. Son sistemas, el sistema respiratorio, estos son los sistemitas del cuerpo humano que un médico, cada especialidad. Acá está el cardiólogo, acá está el neumonólogo, bla, bla, bla. Bueno, esto es una idealización, es un cuento de hadas. En realidad, ¿saben lo que es el ser humano? Esto que está acá. Esta terrible madeja compleja de interacciones es lo que pasa minuto a minuto, en el día a día, en la homeostasis del cuerpo humano. Es decir, son realimentaciones, son estados que llaman unos a los otros. ¿Cómo podemos trabajar y entender esta dimensión con el solo hecho de las herramientas básicas que maneja un ingeniero hoy en día? O sea que lo más importante es que los sistemas fisiológicos del cuerpo humano trabajan juntos simultáneamente en todo momento para permitir que el cuerpo se adapte continuamente. Y yo tengo que trabajar con ese concepto de complejidad para poder predecir enfermedades que se van a manifestar a los 60 años. Pero yo las quiero predecir a los 20, porque esa es la prevención. Porque si yo puedo en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, yo puedo tener herramientas generadas por la ingeniería que van a lograr detectar grandes enfermedades, va a cambiar la ecuación de la salud pública, va a cambiar el mapa epidemiológico. Esto, para que ustedes vean, esto se llama clic analítica, es una cosa que a mí me fascina, entiendo muy poco. Seguramente acá hay especialistas que nos pueden explicar el tema, pero esto es cuando ustedes apretan el botón del mouse, cómo van recorriendo otras especialidades y ven que todo está conectado con todo. El tipo que hace ecología, hace agricultura, busca fisiología, y esto es lo que hacemos todos los días cuando prendemos la computadora. Esto es lo mismo, y esto es dentro de las ciencias físicas, como ya no hay un punto, acá ya no se puede hablar de un hidráulico, o el que hace física de partículas va para el otro lado, es decir, esto es una dimensión donde la mente tiene que estar abierta fundamentalmente a la multidisciplina. Hay conexiones, búsquelas. Busque conexiones donde nunca pensó que existen. Integre e innove. Dé un paso atrás y vea el panorama general. Recuerde que la simplicidad produce complejidad. Fundamentalmente apueste a la conciliencia, como decía Martín,
Consiliencia es la disposición por la voluntad de unir los conocimientos y la información de distintas disciplinas para crear un marco unificado de entendimiento. Ahora, ¿cómo se produce esto? Así como yo tuve esa incubadora, esa madre que fue esta facultad, estos ambientes creativos hace mucho tiempo que existen, mucho más allá que el Renacimiento. Pero yo tomo esto como punto de partida porque mucha gente así lo considera, y el tema es cómo esa familia, por ejemplo los Medici, financiaron a pensadores y creadores de diferentes ámbitos, artistas, científicos, poetas, filósofos, logrando un intercambio disciplinar de ideas. Y cómo ese efecto hizo una explosión de creatividad en la Italia del 400, cuya idea básica era que cuando se accede a una intersección de campos, disciplinas o culturas, se puede combinar conceptos existentes en un gran número de nuevas ideas. La explosión del conocimiento. ¿Quieren una prueba? Aquí la tienen. Más allá de este señor, que es Luis Kuhn, que es un amigo, yo no veo, pero les puedo decir que ahí tienen a Michelangelo, Da Vinci, Lupi, Rafael, Vasari, Volterra, Galileo, Verrocchio, Ghiberti, Donatello, Brunelleschi, Maquiavelo, y hablamos ya en el 400 de transdisciplina, de multidisciplinas y de interdisciplina. Esta es la esencia de la hibridez, de la hibridación. Pero solo pasó en Florencia, no, pasó en dos lugares que también admiro. Montmartre en los años 20 y el Greenwich Village en los años 60. Aquí tenemos, por ejemplo, a dos pilares, Modigliani y Picasso, que llevaron a cabo un movimiento transformador, un útero de generación, de cambio, de creatividad. Y aquí tenemos al joven Bob Dylan y a Joan Baez, que en el Greenwich Village lograron fomentar la creatividad y retroalimentarla y potenciar a gran velocidad. Hoy en día hay casos análogos como el Silicon Valley, Tel Aviv. Bueno, esto me ha ayudado mucho la visión de mi amigo Martín, donde Israel está denominado un Startup Nation, es decir, todo un país trabajando en la innovación. O sea que no hay ejemplos únicos aislados. Lo del efecto Medici es uno de ellos, pero no el único. Entonces, ¿cuál es la clave? Encender esta explosión de ideas creativas, pero exponernos nosotros a la intersección de campos como individuos, equipos u organizaciones, porque estos campos pueden ser disciplinas, culturas, dominios en los que uno se especializa a través de la educación, el trabajo, hobby, tradiciones, experiencias de vida. Esto no estamos hablando solo de ciencia, estamos hablando de unión de gente creativa que va a prohijar más creatividad, más innovación. Yo tuve la suerte de vivir en un verdadero sistema de fomento de la inteligencia. Fruto de esta facultad, conseguí una beca para trabajar en la Fundación Favaloro en el año 83. O sea que le debo a esta universidad y a esta casa que me haya dado una beca en ese lugar que cambió fundamentalmente mi vida. Ya venía con esa formación y esa mente amplia dispuesta a recibir cosas. También contribuyó mucho mi señora, que está acá presente, que me quería sacar de casa para que vaya a trabajar en algún momento. Y el doctor Favaloro, no voy a contar quién es, cirujano cardiovascular, creador del bypass, hizo algo que para mí lo hacen los grandes. Mantuvo un grupo de jóvenes que prohijó, sostuvo de su bolsillo,
y confinó, porque también esa era la idea, un grupo interdisciplinario de jóvenes con ingenieros, médicos, físicos, fisiólogos, químicos, matemáticos, entre otros especialistas, a condiciones apropiadas de presión y temperatura. Esa mezcla dio grandes elementos creativos. Fruto de ello también, tuve la suerte de vivir en este barrio que es un poco el lugar de mi vida, mi lugar en el mundo, más allá de Buenos Aires, obviamente, y de Uruguay, donde también tengo parte de mi vida. Es increíble, como ustedes ven, que en esto es el famoso barrio latino, son 20 hectáreas de superficie, es lo que se denomina el Sanquián. En solo este barrio, que esta es la universidad donde yo me doctoré, Esta es la universidad donde yo me doctoré, acá está la Notre Dame para que vean, este es el edificio central, la Torre Samansky. Ahí está el Collège de France, la École Nationale Supérieure, la École Normale de la Rue de Ulm. Bueno, están los liceos donde se forman los que van ahí, el Lycée Fenelon, Henri Quatrième, el Lavoisier, las universidades, la Sorbona, Paris Descartes. En este lugar nunca vi una concentración más alta de cerebros que están ahí, en esas instituciones, y que no en vano estos escritores americanos, James Joyce, Orwell, Hemingway, bueno, Stein fue la promotora, Fitzgerald, eligieron este barrio para vivir. Esto es así porque París, en definitiva, tiene tres grandes lugares. Uno es la ciudad, otro es lo que serían los suburbios y la universidad. La ciudad es l'Île de la Cité, donde está la Notre Dame. Por eso el fuego vino a destruir uno de los símbolos de la intelectualidad. Y esto, de un lado, donde está digamos, los suburbios de esa época, es lo que se llama la Rive Droite, y donde está la universidad es la Rive Gauche. Y acá es donde se encuentra todo esto que está acá. Bueno, yo estudiaba acá, vivía en este barrio, hemos vivido con mi familia, y una de las cosas que me gustaba, y acá ya vamos cerrando la historia, es caminar por una calle que adoro y que cada vez que voy lo hago, que es la Rue de Bièvre, que es una calle que queda muy cercana a la Notre Dame, tiene 2 cuadras, y ahí vivía François Mitterrand. Y a las noches salía con su labrador, siendo presidente, a caminar hasta la Notre Dame. François Mitterrand, hay una película muy buena, que lo que dice es: l'adversité me donne la force. La adversidad me da la fuerza. Y esto para mí fue una ley en mi vida, vivir contra la corriente. Y ustedes van a ver acá que yo digo que las personas, esto lo decía el señor decano cuando hablaba de la caja y de la lucha hacia ello, que las personas resilientes no solo son capaces de luchar para adaptarse a acontecimientos adversos, sino que tienen la habilidad de descubrir en ellos posibilidades inesperadas. François Mitterrand fue uno de ellos. Y, como les decía, en ese lugar yo tuve una de estas epifanías que estudié epidemiología y estadística. Y eso me llevó al doctor Favaloro, porque él necesitaba un estadígrafo. Y fui yo estadígrafo durante 10 años. Todos los viernes, mi mujer da fe, recibía el trabajo de Favaloro, todos los lunes se lo llevaba, y ese gran hombre me esperaba tomando el té a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, donde intercambiábamos ideas y le transmitía cosas que para mí eran terribles. ¿Por qué? Ahora van a ver. Porque
En ese lugar comprendí un poco esto que ustedes van a ver ahí y se ve un poco la idea de este satélite Tritón. Hay una señora, Alicia Stewart, que es una epidemióloga, que muy terca, que descubrió que cuando a las madres embarazadas le hacían rayos X, se agarraba, los chicos tenían cáncer. Y el establishment de los franceses y de los ingleses y los norteamericanos, la persiguieron terriblemente porque no querían aceptarlo. Lo aceptaron 25 años después. Y ella hizo una unión espectacular con un señor que se llamaba, perdón, pero ahí me está fallando la memoria, George Neal. George Neal era un estadígrafo y su función en esos 20 años fue demostrar que ella estaba equivocada. Era una unión entre quien pensaba y quien trataba de decir, estás equivocado porque si yo no puedo demostrarlo, vas a estar en lo cierto. Es una unión creativa. Y eso, él trató de refutarla por todos los medios, pero fueron muy buenos para el conflicto, se entendieron muy bien. Uno comprende todo esto luego de más de 30 años, 35 años de matrimonio. Y la idea es que tenemos que derrotar el impulso neurológico que nos lleva a rodearnos de personas que piensan como nosotros. Ello nos lleva a buscar, esta idea nos lleva a buscar personas que piensen distinto, de otras disciplinas, que tengan distintas experiencias y encontrar una forma de colaborar con ellas. Es una forma de amor. Volvemos al amor. Hoy trasunta todo esto una cosa un tanto romántica. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestras mentes. Hay una encuesta que tiene que ver con esto que está acá, no sé si lo conocen, pero para mí es algo fantástico, que demuestra que el 85% de los directores de empresa de Europa tienen miedo a decir las cosas para que no se les complique lo que puede pasar en la empresa. Entonces se da este espantoso sistema que se llama pensamiento de grupo, y es cuando las personas se acomodan a la opinión del grupo, aunque no coincida con la visión individual, porque lo importante es no disentir. Y cuando uno no disiente, está quizás condenando a todo el grupo. Así se fundió Swissair. Swissair era una empresa aérea magnífica. ¿Y saben por qué se fundió? Porque todos eran suizos que pensaban como suizos. No había diversidad. Y la diversidad tracciona la innovación. Entonces lo bueno es reunirse con personas que realmente quizás no compartan mi forma de pensar. Y esto, que no quiero extenderme, es muy importante porque cuando este groupthink ocurre, aumentan las posibilidades que el grupo actúe de forma poco inteligente y desemboque en comportamientos que se suele llamar de estupidez colectiva. Esto también fue una lucha a lo largo de toda una vida, pero que deja sus enseñanzas. Y como un poco de Occidente estaba ya saturando todo esto, me decidí a ir a India para conocer dos cosas: la enseñanza ubicua y sobre todo el Internet de las cosas. Un poco acá está representado con estas trayectorias, y esto acá es, bueno, mi adorada India, New Delhi, ¿no? Bueno, fui a buscar eso y me encontré con Parag. No todo puede salir bien. Pero Parag me hizo comprender algo que hoy marca mi vida, por su forma de ser, porque esto lo aprendí yo. Y es esta filosofía que a mí me empezó a sorprender paso a paso y se denomina Anekantavada.
La anecantabada, ayúdeme, amigo, es an eka anta. Quiere decir no exclusividad o múltiples puntos de vista. Esta es la India. La India es esa filosofía que expresa que no hay un punto único sobre la verdad, sino diferentes perspectivas, lo cual significa fundamentalmente la aceptación del otro, antes que todo, y la búsqueda de encuentros cuando las posiciones son muy distintas. Hoy alguien dijo, Leandro no está preparado, él ni sabía, no lo dejé ver ni una diapositiva, él decía que yo trato justamente de evitar ese tipo de grietas, llamémosle ya que están tan de moda, y tratar en los grupos humanos de aplicar a la tolerancia. Perdón. Lo increíble que todo está conectado con todo, ya estoy terminando. Cuando yo trabajaba dando clases a la noche en electromagnetismo, otra vez tomo algo que decía aquel, acá hay un alumno muy famoso mío, que lo estoy mirando, volví a mi casa a las 10 de la noche y mis hijos estaban dormidos y a mí se me ocurría despertarlos, con lo cual me ganaba la simpatía eterna de mi señora. Y para que se duerman les leí un libro. Ese libro, increíblemente, es este libro que heredé de mis suegros y que todavía conservo, y esta es una copia de ese libro. Y tanto leerlo que me lo sé de memoria, pero hoy por la emoción lo voy a leer. Dice lo siguiente, son 6 cieguitos que salen a ver un elefante. Es de un inglés, Sachs. Cada uno toca algo. Uno la trompa, uno las orejas, uno la pared del tórax, otro la cola, otro los colmillos. Entonces, cuando vuelven los cieguitos, la idea es que todos tienen razón y todos están equivocados. ¿Y qué dice esto acá? Que se lo leí a mis hijos y me pegan que lo vuelva a leer, dice: los ciegos del Indostán disputan y se querellan. Cada uno está seguro de haber hecho bien su prueba, cada uno tiene un poco de razón y todos yerran. Así sucede cada día en infinitas discusiones. Quienes disputan, cada uno estima justas sus razones y discuten, juzgan, definen sin más a un elefante que no vieron jamás. Bueno, y esto es, en mi caso es así. Yo trabajé durante mucho tiempo y esto me ha seguido como el carro que sigue al buey, que lo tira. Hoy en día, bueno, se sabe que este poema no es un poema solamente traído de los pelos, sino que es en parte el esqueleto de las religiones jainista, budista, sufí e hindú. Y aquí viene un poco el descenso hacia Tritón, porque la idea es que, ¿por qué Tritón? Me olvidé. ¿Por qué Tritón es un poco ese emblema? Porque es el único satélite que gira en sentido contrario a los demás. Es un interesante, o sea, es un tipo con mucha personalidad. ¿Y por qué les digo esto de los elefantes? Porque yo desde el año 80 hasta el 2015 trabajé en este tema, es decir, en cómo caracterizar el hombre elástico, porque desde los 30 años nuestras fibras elásticas son estresadas permanentemente por muchos músculos y no se renuevan, pero respirar, correr, comer, orinar, cantar, dar a luz, son acciones que movilizan nuestra elasticidad. Y generalmente en ese proceso elástico hay 2 fibras muy importantes que se conocen hasta cosméticamente, la elastina y el colágeno. Yo durante 25 años me las imaginé, hasta el 2015, en el cual las vi, digamos, directamente en un microscopio, y son estas que están acá, me traje las fotos. Este es el colágeno, fíjense que parece hisopitos de algodón, y esta es la elastina.
Y si bien esta facultad es totalmente ignorada por el público en general, muy poca gente lo sabe, la disminución de la elasticidad, como puede dar fe el doctor Villani, ¿no? Es lo que produce la disminución en pulmones, vejiga, su corazón, y puede traer trastornos bien conocidos como el enfisema pulmonar, los problemas urinarios y la insuficiencia cardíaca. Es decir que en 25 años trabajé a ciegas, modelando, ideando cómo caracterizar esas fibras. Hoy en día es el equipo más famoso del mundo, está en la Universidad de Graz, algún día lo vamos a traer acá. El doctor Simbernow ya está en campaña, con Patricia ahora. Esto permite estudiar la elasticidad de las fibras y miren esto. Esto es las fibras de elastina de una arteria sana y las fibras de elastina de una arteria envejecida, donde acá se ven capas definidas, la íntima, la media, la adventicia, y aquí se ve una mezcla que no permite caracterizar la arteria, pero lo que sí sabemos es que hay una pérdida de elasticidad muy evidente. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un señor, Sydenham, que ya dijo en 1928, un hombre es tan viejo como sus arterias. Entonces, la clave de esta historia es la detección temprana, cuando todavía estamos en la etapa subclínica. Lo que ocurre cuando el paciente tiene síntomas es que luego ahí ya estamos posiblemente cerca de un infarto, una ACV, o quizás que necesite una terapia de reemplazo renal. Entonces, tener una edad vascular, si le podemos medir la edad vascular a una persona y es superior a la de nuestro cuerpo, a nuestra edad biológica, esto puede ser peligroso porque, bueno, puede favorecer un accidente cardiovascular en un futuro. Por ello, debemos cuidarnos y modificar aquellos factores de riesgo para no sufrir un evento de riesgo cardiovascular. Y esto es un poco también el resultado de lo que hemos hecho y que hoy en esta facultad va a ser una realidad, llegando desde los estudiantes, posiblemente hasta los funcionarios, vamos a poder aplicar todas estas técnicas que son desarrolladas justamente en grupos interdisciplinarios. El envejecimiento no es el único agente responsable de la pérdida de elasticidad. Son cofactores, nuestra herencia genética, los factores oxidantes que aceleran la degradación, fumar, la exposición a los rayos ultravioleta, la contaminación y la mala nutrición que conduce a la sobreabundancia de azúcares y produce un efecto llamado caramelización del cuerpo. Pero nuestro propósito, que va mucho más allá, y ya estamos pensando en los nietos de Leandro, es poder reparar el hombre elástico. Entonces, hoy en día hay materiales biomiméticos que imitan la naturaleza, inspirándose en sus formas y materiales constitutivos. Hay un análogo de la elastina que se hace trabajando sobre la bacteria Escherichia coli, y en base a eso se produce la elastina humana sintética. Entonces eso puede cambiar totalmente el tratamiento de las enfermedades. Acá ustedes ven, por ejemplo, con la impresión 3D, esta es una mano, hay, por ejemplo, orejas, nariz, bueno, esto es un poco grosero, que lo que muestra es lo que se podría llegar a pasar. Acá tienen un corazón, es decir que la idea nuestra sería apuntar entonces ahora a la reparación del cuerpo humano en un futuro, y quizás llegar en estos grupos interdisciplinarios a trabajar con el concepto de células madres de la medicina regenerativa. Ustedes saben que hoy se pueden guardar células madres de cordón umbilical y en un futuro, bueno, se pueden usar para un trasplante celular, se pueden usar para trabajar con enfermedades como Alzheimer, Parkinson, diabetes, esclerosis, son todas cosas que hoy están en desarrollo, pero esperamos que las células madres nos permitan construir órganos de reemplazo hechos a medida y de esta manera diseñar un órgano tailor-made, es decir, un órgano con sus propias células para ser utilizado en ustedes, con lo cual
todo el problema del donante, todo ese problema que hoy tenemos, esto se abre un nuevo camino. Este es el objetivo, esta es la nave insignia. Esto que están viendo acá, por ejemplo, es un hígado para implantar en una rata, en un ratón. Y esto es muy cercano a lo que hacemos nosotros. Leandro trabajó mucho. Este es un rulero biodegradable que se cultiva con células endoteliales, luego el rulero desaparece y se transforma en una arteria. Es una arteria sintética. Finalmente, y ya acá nos acercamos al alunizaje, no sería, a tritonaje. El hombre elástico de la película, Los Cuatro Fantásticos, no tiene problemas en su capital elástico porque no se altera con la edad y la enfermedad. Con la terapia regenerativa podremos reparar nuestro hombre elástico ideal. La terapia celular puede detener, en algunos casos, revertir una enfermedad degenerativa del tejido celular del cerebro o del sistema nervioso. Ese es un objetivo, digamos, a muy largo plazo. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tanta complicación? Porque hoy entramos en un mundo que es el de la gerontolescencia. La gerontolescencia es, así como antes había una adolescencia, y lo que es peor, hay un libro muy interesante, que antes no había infancia. Los niños, ni bien terminaban de ser amamantados, salían a la calle a vivir como podían. Estamos hablando de la Edad Media. A principios del siglo pasado se instala el concepto de la adolescencia, o a tal extremo que hoy nuestros hijos adolescentes muchas veces viven con nosotros, ya que la adolescencia se sobredimensionó. Y hoy muchas empresas en Estados Unidos, me consta, están dirigiendo todos sus productos a ese grupo de personas de 60 años que se jubila y que hasta los 80 es activa, tiene un envejecimiento activo, entonces ropa deportiva, aplicaciones, miren todo lo que se abre, es decir, podemos fabricar aquí la parte mecánica, los electrónicos, los químicos, los textiles que van a tener en este mundo con la ropa inteligente un universo impresionante. Esa es la idea. La idea es apostar a la revolución de la longevidad, que llevará a un cambio cultural profundo, un cambio que el significado del envejecimiento ya no será el mismo, al menos lo que tenemos ahora. Entonces, si vamos a tener terapia celular, la pregunta que se hace es, hoy en día, estos son datos de la BBC, no sé cuán desactualizados están, pero esos son los trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, intestino. Imagínense ustedes si esto podría superar el hándicap negativo de tener que conseguir un donante. Puedo mandar a pedir un órgano a medida. ¿Y qué pasaría? Y acá ya entramos en la parte menos creíble de esta charla. Si pudiéramos hacer un trasplante de cerebro. Entonces, un poco acá está la idea, ¿no? Compro el cerebro, abro la cabeza, saco el viejo y pongo el nuevo. Bueno, acá lo están probando con pelotas de fútbol, que da bastante resultado. Y la pregunta es, ¿y si pudieran trasplantar el cerebro? Hipotéticamente, porque esta charla está pensada en lo que puede ocurrir de aquí a 100 años. Entonces, si ustedes podrían tener la experiencia de este señor, el doctor Xiaoping, que hoy ya lleva 1000 ratones trasplantados, acá está la cabecita del ratón, ¿no? Le cortó la cabeza a uno, se la puso al otro. Hay mil experiencias realizadas con esto. Podrían pasar dos cosas muy interesantes. La número uno, y es un poco lo que dice el futurólogo Juan Enríquez de Harvard, en esta charla TED realmente se las recomiendo. Una, que el cerebro sea una tabla en blanco.
Es decir, el nuevo cerebro, más allá de las complicaciones que los médicos posiblemente lleven a cabo. Ustedes saben, les voy a contar una cosa que demora un segundo, que cuando empezaron me contaron los trasplantes cardíacos, dice que se llevaba a la esposa del donante a ver si el receptor la reconocía, pensando que el órgano de alguna manera transmitía una sensación, un sentimiento. Obviamente no, porque es un músculo. Pero esto podría pasar si realmente dentro de 100 años ese cerebro puede servir para, de alguna manera, ser un cerebro en blanco, no serviría para nada, o si conserva la conciencia y la memoria. Si llegara a conservar la conciencia y la memoria, se podría tener un soporte de humano distinto al que tenemos ahora, que lamentablemente vivimos decenas de años, y de esta forma mantener la conciencia durante un periodo más largo, tal vez miles de millones de años, como un disco externo. Si eso sucede, no solamente podríamos ir a Tritón, al planeta Contreras, sino yo cumpliría uno de los sueños más apasionantes, ver un atardecer con 2 soles, como ya la NASA ha demostrado que existen en una galaxia bastante lejana, pero mucho antes de Tritón. Entonces, un poco la idea es, a lo que quiero simbolizar con todo esto, la hibridación, el efecto Medici, los Favaloro, y toda esta gente que está apostando a no seguir creciendo de un prejuicio, sino apostar a lo que puede salir, apostar a eso que muchas veces es incómodo y nos saca de nuestro espacio de confort. Ese estado de creatividad puede ser el que nos permita superar un gran dilema, que es este. Esto que están viendo acá, este pálido punto azul, es la foto de la Tierra en el Día de los Enamorados de 1990. Y dio lugar al libro de Carl Sagan, que se llama, creo que así, Un pálido punto azul. 25 años después, la nave Cassini, en el 2013, miren, fotografía la Tierra, y estas son los anillos de Saturno. Lo que se sabe y los modelos predictivos dicen que así como estamos viviendo, vamos realmente a una hecatombe. Y la única forma que la especie humana sobreviva es por esta hibridación de cerebro que pueda realmente encontrar la solución para explorar otros mundos. Ese es un poco lo que trasunta esta charla. Muchas gracias.